Vamos a empezar a transmitir Ya. en un minuto y les voy a copiar el link acá en el chat para que, si es que lo quieren compartir. Ya. Con toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz. Hola a todos y todas. Vamos a empezar a transmitir en unos momentos este cuarto conversatorio sobre cómo construir una nueva constitución y las perspectivas de la izquierda en el proceso. Así que para que estén atentos, nos puedan comentar, enviar preguntas, así que partimos en unos minutos. con respeto y libertad, y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal. Cadena clara triunfar. El derecho de vivir en Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo en Chile y en el extranjero. Un saludo desde la Asamblea Chilena en Londres. Les damos la bienvenida al cuarto conversatorio ¿Cómo construir una nueva constitución? Las izquierdas en el proceso constituyente. Mi nombre es Héctor Ríos, soy miembro de la Asamblea Chilena en Londres y voy a ser el moderador de este conversatorio durante el día de hoy. También saludo a Javiera y Alexandra, que probablemente ustedes ya las conocen, que han estado también participando activamente en nuestros conversatorios y que hoy día nos están apoyando tras bambalinas con el aspecto más técnico. Como lo hemos anunciado, el objetivo de la actividad del día de hoy es discutir sobre los desafíos estratégicos que viven las izquierdas de cara al proceso constituyente. Como bien lo saben, estamos casi un año ya del estallido social,
y a una semana y media del plebiscito de entrada, la pregunta central para la izquierda en general es cuál es el estado de la izquierda y cómo podemos avanzar en la unidad de cara a los desafíos constituyentes. Sin embargo, durante los últimos meses hemos observado importantes tensiones y divisiones entre la izquierda que representan un desafío importante para la construcción de una nueva constitución. Por un lado, las fuerzas sociales vieron interrumpido su proceso de organización política tras la pandemia, y si bien las asambleas, cabildos y sindicatos que se han mantenido activos asumiendo roles de educación y cuidado, se mantienen bastante atomizadas y con pocas capacidades de incidir en el proceso constituyente. Por el lado de la izquierda más política, desde el acuerdo de paz del año pasado, la izquierda sufre un proceso de hiperfragmentación y división que ha dificultado la construcción de plataformas comunes de cara a la nueva constitución. ¿Quién es y cómo se conducirá el proceso de cambio y cuáles son los contenidos fundamentales para una nueva constitución? Son algunas de las preguntas que nos gustaría explorar en el día de hoy. Y es por eso que hemos invitado a un panel bastante diverso que representa muchas sensibilidades dentro de la izquierda a discutir estos temas. Así que paso a presentar a nuestro panel del día de hoy. Hoy día nos acompaña Camila Guayo, miembro de la Comisión Constituyente de la Asamblea Feminista Plurinacional. Te agradecemos tu participación el día de hoy. También nos acompaña Carlos Arrué, abogado y también encargado constituyente del Partido Comunista. Carlos, te agradecemos también tu participación. Y estamos a la espera de Doris, del Movimiento Pobladores Ucamaos, y de Daniel Andrade, militante de Revolución Democrática y actual coordinador del comando Que Chile Decida. Al parecer ambos están en una reunión bastante importante de los comandos, así que probablemente se integren durante el debate. Para explicar un poco la modalidad del conversatorio de hoy, va a ser un poco distinto, va a ser más de debate y conversación más que de exposición. Es por eso que hemos definido 5 preguntas que enviamos previamente a los panelistas. Yo iré leyendo cada una de las preguntas y cada panelista tendrá alrededor de 3 o 4 minutos para responder y presentar sus posiciones al respecto. Luego tendremos alrededor de 20 minutos a media hora de rondas de preguntas del público. Vamos a recoger preguntas de las personas que nos acompañan hoy día en el Zoom y también vamos a recoger algunas preguntas de nuestro Facebook. Así que invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo que hagan sus preguntas y nuestras compañeras las van a recoger y las podemos poner en discusión también. Como siempre, para no interrumpir las presentaciones, les pido a los asistentes que mantengan sus cámaras prendidas, pero sus micrófonos apagados mientras no estén hablando, y así no generamos ruido en esta discusión. Si tienen cualquier duda o problema, nos pueden avisar al chat y trataremos de resolverlo. Bueno, sin mayor preámbulo y dando inicio ya al debate, me gustaría introducir la primera pregunta respecto al proceso constituyente. Si bien esperamos una victoria bastante contundente de la opción del apruebo el día domingo 25, hay sectores que tienen dudas respecto al real impacto que tendrá el cambio constitucional. La experiencia de las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, donde hubo un importante cambio en las constituciones a finales de los 90, principios del 2000, y hubo un importante esfuerzo de innovar en las políticas públicas, no necesariamente lograron satisfacer las expectativas de cambio y presentaron bastantes limitaciones. ¿Cuál creen ustedes que es el rol que el cambio constitucional juega en la lucha contra el neoliberalismo y la construcción de una vida digna en Chile? Invito a Camila, si quiere partir respondiendo a esta primera pregunta. Sí, hola a todos y a todas. Bueno, primero agradecerles la invitación. Creo que es muy relevante que podamos discutir entre los sectores que hoy día estamos pujando por la construcción de una nueva constitución que sea efectivamente transformadora, y sobre todo entendiendo que, claro, nos encontramos a muy pocos días del plebiscito, pero además
nos encontramos también a muy pocos meses de la elección de los y las constituyentes, en donde ya vamos a poder ver y poner de manifiesto las ideas programáticas que están en juego hoy día desde los distintos sectores de la derecha también, pero lo que nos convoca hoy día de los sectores de izquierda. Y claro, yo creo que para partir, creo que no es sorpresa que la modificación y en el fondo desechar la constitución de Jaime Guzmán y de Pinochet ha sido como la esperanza histórica de la izquierda, sobre todo post-dictadura. Y principalmente porque todos y todas aquellas que se han movilizado denunciando las desigualdades más violentas que heredamos de la dictadura, todos y todas quienes se han movilizado se han visto enfrentados al murallón institucional que implica la dictadura, o sea, la constitución que dejó la dictadura, tanto los trabajadores, las trabajadoras, las movilizaciones estudiantiles, las pensiones, las feministas con los derechos sexuales y reproductivos. Y claro, todos y todas han llegado a la misma conclusión de que las grandes transformaciones son irrealizables sin poder cambiar efectivamente la constitución que hasta hoy día nos rige. Yo creo que, claro, esta esperanza ha estado durante todos estos años post-dictadura, y sin duda ha sido quizá uno de los elementos articuladores de la izquierda transversalmente, pero yo creo que tras revuelta social, entendiendo que es la revuelta social la que posibilita la apertura de un proceso constituyente, lo que hay que preguntarse es cuáles son las coincidencias que hoy día tienen, por ejemplo, los sectores de la izquierda más institucional, la izquierda más partidaria, con los sectores de los movimientos sociales o incluso la propia ciudadanía movilizada simplemente. Y si efectivamente existe hoy día una coincidencia entre esos sectores. Yo creo que esa es una pregunta que está abierta. Y comprendiendo también que el proceso constituyente y sobre todo el plebiscito marca un punto de partida y no de llegada, ¿verdad? Es decir, que este hito, inclusive el momento constituyente, abre un nuevo ciclo político. Y efectivamente yo creo que si vemos las grandes demandas de la ciudadanía durante la revuelta social y hasta hoy día, muchas tienen que ver con los derechos sociales, en un primer lugar con el abandono del Estado subsidiario, es decir, del rol subsidiario del Estado, y poder garantizar efectivamente un Estado de derecho, un Estado solidario. Yo creo que, claro, eso es un punto básico, un punto base, que sin duda reúne a los sectores transformadores y creo yo a la ciudadanía en su conjunto. Y ahí es súper interesante la pregunta que ustedes realizan respecto a que, claro, quizás hay un mayor consenso respecto a esto, a la necesidad de contar con un Estado de derecho, pero ¿qué sucede con el sistema político? Y ahí yo creo que la pregunta es súper importante porque de nada nos sirve tener un catálogo de derechos asegurados en la nueva Constitución si no tenemos un sistema político que nos permita ejercer esos derechos efectivamente. Y ahí la pregunta sobre el sistema político cobra mucha relevancia, por lo que les decía respecto a poder ejercer estos derechos. Además, en un segundo lugar, una cuestión es poder conquistar derechos en el proceso constituyente y otra cuestión es poder defender esos derechos conquistados, sobre todo cuando nos enfrentamos a una derecha tan fuerte, a fundamentalismo religioso, a una represión brutal. Entonces también tenemos que estar preparados para poder contar hoy día tanto con un movimiento social fuerte, pero también con un sistema político que nos permita defender esos derechos conquistados. Y ahí creo yo
que una cuestión fundamental es la radicalización de la democracia, concebir una democracia participativa y una distribución del poder que te permita ejercer efectivamente esos derechos garantizados. Y ahí creo yo, sobre todo, como vengo también en representación de la Asamblea Feminista, para nosotros las feministas esto cobra un rol fundamental porque el sistema político actual y en general las democracias liberales han dejado excluidas a las mujeres de la participación política, tanto porque la relegan al mundo de lo privado, pero también por las dificultades propias de participar en la política, con un sistema político tan cerrado. Y ahí creo yo que cuando pensamos en una democracia participativa, pensamos en una democracia paritaria. Es decir, y eso no solo implica que hayan 50% de hombres y 50% de mujeres, por ejemplo, en los puestos de representación popular, sino que implica que las instituciones del Estado actúen en concordancia con una perspectiva de género y que el sistema político y la democracia en su conjunto asegure que las mujeres no solo estemos representadas, sino seamos protagonistas de los espacios de poder y deliberativos de los que hemos estado históricamente excluidas. Entonces yo creo que ahí la discusión es interesante porque creo yo que hoy día no hay un acuerdo transversal entre los sectores que quizás sí están pujando por asegurar derechos sociales en la nueva Constitución. No hay un acuerdo respecto al sistema político. Y creo yo que es sumamente relevante. Y también, y para ir cerrando esta pregunta, creo yo que tampoco hay un acuerdo, y esto también es clave cuando pensamos qué es lo que queremos que se consagre en la nueva Constitución, no hay un acuerdo respecto a qué tipo de Constitución queremos. O sea, nosotros vemos dentro de los mismos sectores de la izquierda, y lo han dicho representantes del Frente Amplio, por ejemplo, públicamente, que ellos buscan, por ejemplo, una constitución que sea más bien mínima, que tenga regulaciones generales, y al menos como lo concibo yo, eso es un peligro para que, por ejemplo, la nueva constitución no pueda efectivamente consagrar mandatos específicos, por ejemplo, con perspectiva de género, o no te permita garantizar un nuevo sistema político, sino más bien quede al alero de gobiernos de turno, de congresos de turno. Yo creo que esa discusión también va a cobrar mucha relevancia, el tipo de constitución que queremos, y ahí hay experiencias, creo yo, internacionales, latinoamericanas por sobre todo, que nos permiten visualizar cuáles serían los peligros de contar con una constitución más bien mínima o liberal. Eso. Perfecto. Por ahí. Agradecemos tu intervención. Bueno, le damos la bienvenida también a Daniel, que se lo logró integrar. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por participar. Voy a releer la pregunta, estamos recién partiendo el debate. Estábamos discutiendo cuál creen ustedes que es el rol que el cambio constitucional juega en la lucha contra el neoliberalismo y la construcción de la vida digna. Le cedo la palabra a Carlos y después avanzamos con Daniel. Les pido por favor que puedan mantener sus intervenciones alrededor de los 4 minutos para que podamos también tener tiempo de discutir las otras preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Carlos. Sí, bueno, saludar, sumarme a los saludos de Camila y también saludar los demás integrantes del panel. Yo creo que hay algunas cosas que son relevantes en esto del cambio constitucional y el rol que juega la lucha en contra del neoliberalismo. Y creo que lo principal es afirmar lo siguiente: la Constitución de 1980 es una constitución programática. ¿Por qué es programática? Porque en definitiva lo que hizo la Constitución de 1980 fue crear y permitir este modelo de desarrollo, y solo este modelo de desarrollo. Cuando se plantea que las constituciones son un pacto de convivencia, la Constitución del 80 no es un pacto de convivencia, y no solo porque se impuso mediante el ejercicio del terrorismo de Estado dictatorial, sino que no es un pacto de convivencia porque no permite el desarrollo de otras formas y modelos de desarrollo de sociedad.
el ejemplo más, bueno, tiene varias cosas desde el punto de vista de las normas y desde el punto de vista de los principios, pero efectivamente la Constitución lo que hace es consagrar el Estado subsidiario. ¿Puede haber capitalismo sin neoliberalismo? Sí. ¿Y puede la Constitución nueva ser una Constitución que garantiza la continuidad de la formación socioeconómico capitalista como lo conocemos sin neoliberalismo? También. De hecho, la Constitución de 1925 es claramente una expresión de eso. La Constitución de 1925 te demuestra a ti que es posible que un marco constitucional puede considerar otras formas y otros modelos de desarrollo, dado los modelos de desarrollo que tuvieron lugar durante la vigencia de la Constitución de 1925, y todos ellos en un marco del desarrollo del capitalismo. Lo que hace la Constitución del 80 entonces es consagrar un solo tipo de modelo de desarrollo que tú no puedes cambiar, no lo puedes cambiar. No hay posibilidad alguna que por vía de reforma tú puedes, por ejemplo, crear dentro de la Constitución de 1980 un modelo de desarrollo que sostiene líneas keynesianas o que avance hacia el estado de bienestar, o que incluso pensemos, por ejemplo, en que se desarrolle la industrialización mediante sustitución de exportaciones. No sería posible con la Constitución de 1980. ¿Por qué? Porque le niega todo tipo de rol al Estado, porque dice que el Estado subsidiario es lo que prima, y el Estado subsidiario es el rol que se le asigna al Estado de hacer lo que los privados no quieren o no pueden hacer, y por ende la sociedad en su conjunto avanza en esa dirección de permitirle a los privados que puedan hacer lo que los privados estimen, y claramente sabemos que los privados son algunos, no son todos, y eso es lo que consagra lo que hemos llamado una constitución programática. Entonces, ¿se puede desarticular y desarmar el neoliberalismo dentro de la Constitución? Sí, se puede desarmar el neoliberalismo dentro de la Constitución. Y para eso lo que hay que hacer, en primer lugar, es abandonar la concepción del Estado subsidiario, reemplazarlo por una concepción de Estado social y democrático de derechos, por ejemplo, que permitiría un marco mucho más amplio modelo de desarrollo, y además de eso, terminar con algunas cuestiones que son esenciales y funcionales a eso, como por ejemplo, la visión que tiene sobre el derecho de propiedad que tiene la Constitución, que es un derecho ultra protegido, a diferencia de los demás derechos, ultra protegido, que no voy a explicar por qué, pero o por lo menos ahora, salvo alguien quiere indagar sobre eso, pero es ultra protegido, a diferencia de otros derechos, como decía. Está el principio de no discriminación, y eso está consagrado a través de un derecho que uno podría decir, oye, qué bueno que no se discrimine, pero en realidad eso, cuando se aplica al terreno económico, es que el Estado no puede dar preferencia a aquellas cosas que son públicas, y por eso, en función de la no discriminación, pasó lo que pasó en nuestro modelo educativo, que es un modelo educativo en que el Estado le da a todos lo mismo que en salud, y incluyendo el sector privado, eso contribuye, privado se fortalece en relación al sector público. Y también está la autonomía del Banco Central, que juega un rol clave, que se supone que es técnico, pero de técnico no tiene nada, pero que es clave en esto de asegurar las bases conceptuales del neoliberalismo, que radican en su concepción monetaria. ¿Dónde está el poder del control monetario en la Constitución, en nuestro ordenamiento? En la autonomía del Banco Central, que además rige y determina las políticas cambiarias. Entonces, como todo eso finalmente se deja al mercado, entonces ahí tú tienes la configuración de lo que llamamos orden público económico para sostener el modelo neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el Estado subsidiario, cuestión que gran parte de las fuerzas políticas y sociales hoy día están de acuerdo, suprimir el principio del derecho a no discriminación en materia económica, quitarle la autonomía constitucional al Banco Central, y dejar el derecho a propiedad como un derecho adicional y regulado en alguna medida también por la ley, y no tan ultra regulado y ultra protegido en la Constitución. Y con eso dejaría de ser una Constitución programática, y podríamos sentar las bases, bueno, ahí estarían las bases, digamos, del abandono del sistema neoliberal en sus principales pilares. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le cedo la palabra a Daniel.
Hola a todos y todas. Oye, primero agradecer la invitación y disculpar el atraso. Estaba en una reunión, me atrasé un poquito. Em, Mira, yo quizás voy a abordar esta pregunta de la siguiente manera. Yo creo que el proceso constituyente es el proceso político, institucional y social central que debería ordenar el resto de nuestras prioridades políticas. ¿Y por qué creo que este es el que debería ordenar el resto de nuestras prioridades políticas? Porque es el proceso abierto con mejores chances de transformar el Estado hoy, por una parte, y por otra parte es una posibilidad bien abierta de construir sujetos políticos que lideren, o sujetas políticas que lideren el proceso de cambio que el país está abriendo, y que superen la lógica o la construcción que ha tenido un sector de la izquierda en nuestro país, más ligado al Frente Amplio, pero más universitaria, y que logre superar eso como con creces, con protagonismos de otras voces que han sido mermadas. En el caso, por ejemplo, la Camila lo planteaba, de mujeres, pero también de sectores periféricos, trabajadores, movimientos medioambientales. O sea, hay una posibilidad ahí abierta que el proceso constituyente tiene esa potencialidad. Y es mucho más grande que solamente un proceso de elementos programáticos, creo, que debería estar ahí presente. Y en esto, quizás me meto un poco en la segunda pregunta, pero voy a abordar que creo que la izquierda tiene dos dilemas centrales que no ha resuelto en este proceso. Un dilema es en torno a la representación o el carácter del proceso social que se está viviendo desde octubre, pero que después también se vive en la pandemia. Y en eso no hay tanto acuerdo de ese carácter, de cómo se representa eso y cómo se construye políticamente después de eso. Y lo segundo es en torno al instrumento político. Yo creo que también la izquierda no tiene acuerdo respecto al instrumento político después de lo que pasó en octubre y lo que pasó en la pandemia. Porque los partidos políticos están en cuestionamiento como agudo, yo diría. Y la incapacidad de la política de llevar a la acción o el cuestionamiento económico es muy profundo, que lo ha llevado a esta crisis como política, yo diría, bien profunda, que el proceso constituyente es la única oportunidad de poder darlo vuelta. Pero por ahora en esta pregunta creo que nos referimos más al primer dilema en torno a la representación o la posibilidad de viabilizar las demandas de octubre. Y yo creo que lo central ahí hoy día, y lo que nosotros deberíamos tener en términos de programa, es más que pensarse solamente los máximos, es cuál es la propuesta que tenemos desde las izquierdas para el Chile de los próximos 10 años, respecto a las demandas que nacieron en dignidad, respecto a las demandas que nacieron también y las que se agudizaron en torno a la pandemia. Y esa crítica manifestada de alguna manera. Y es un proceso de creatividad política que nos empuja a un cambio de modelo económico, como se planteaba, contra el neoliberalismo. Yo creo que ese es un consenso. Yo creo que octubre es una crítica muy profunda al neoliberalismo. La pandemia también agudiza crítica, pero no es tan profunda respecto al capitalismo. Y en eso creo que el cambio de modelo, lleva de la mano, como plantea el compañero antes, un Estado garante, un Estado de derechos sociales, democrático también, pero también un Estado emprendedor, y en el sentido de un Estado que es protagónico en ciertos sectores estratégicos que quiere desarrollar. Y al menos yo en términos de programa económico creo que hay tres elementos centrales que se deberían abordar. Uno es cómo se enfrenta la desigualdad y la concentración de la riqueza a través de un sistema de redistribución que se haga cargo de los fenómenos que hoy día el Estado no lo abordamos y de la izquierda tampoco con tanta profundidad, partiendo por los paraísos fiscales, entendiendo el capital financiero global, pero metiéndonos también muy de lleno a todos los dilemas con el mercado de datos, principalmente, que yo creo que es un elemento que en general la izquierda no estamos abordando bien, y es el elemento, o sea, los grandes ricos hoy día del mundo son de datos, no son de otra cosa. Y ahí es donde está el poder hoy día fáctico que está manejando. El segundo elemento tiene que ver con la crisis climática y cómo abordamos en nuestro país, con mirada estratégica de empresas estratégicas, el debate de la crisis climática, tanto en elementos de adaptación como de elementos de como mitigación. Y yo creo que lo principal que nuestro país debería abordar son elementos de adaptación. ¿Por qué? Porque tenemos 7 de los 10 factores de riesgo que define la ONU en términos de crisis climática y somos básicamente una zona de sacrificio de la crisis climática. Y el tercer elemento es en torno a que un elemento que ha puesto el feminismo con mucha fuerza es la economía de cuidados, y en eso contempla los derechos sociales, la revalorización de la reproducción, en el sentido de la educación, la salud y todos esos elementos que hoy día no están sobre la mesa y que
es una parte, y creo que lo más ponderado, de hecho, hoy día es el elemento de los derechos sociales, sin considerar, yo diría, los otros dos factores que son en una mirada económica. No sé cómo voy con el tiempo, si queréis me avisáis, no sé si... Perfecto. Ya, Yo creo quiero que quizás... está- Déjame poner dos cositas. Y quizás en términos programáticos, eso yo diría que es lo central, el debate económico en cómo se centra, pero lo segundo es en torno al proceso mismo, como un proceso político de participación política y protagonismo popular de lo que nosotros podríamos llevar adelante. Y cómo eso prefigura la democracia que queremos. Mientras que nosotros logremos hacer que este proceso constituyente en términos institucionales tenga apertura y en términos también de organizaciones sociales se vincule a este proceso, uno tiene la posibilidad de prefigurar esa democracia en la que se vincula lo político y lo social y tantas cosas que la izquierda siempre ha deseado. Lo voy a dejar hasta ahí, por último después lo profundizamos. Perfecto. Bueno, hemos abordado un poco los temas al programa que debe tener una nueva constitución, de modo tal que me gustaría, y en honor al tiempo, avanzar al debate respecto a la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda ha sido un desafío clave desde el 18 de octubre y durante el proceso constituyente hemos visto hartas tensiones. Por un lado está la izquierda más de los partidos políticos, que se mantiene bastante fragmentada, como lo señalaba en la introducción. Y por otro lado está la izquierda social, los cabildos, las asambleas que se han ido generando, que tampoco han logrado avanzar en su organización y generar una representación propia. ¿Qué relación debiesen tener las fuerzas sociales y políticas durante el proceso constituyente y qué acciones han tomado sus organizaciones para poder favorecer esa imbricación o unidad? Me gustaría partir en esta ocasión con Carlos. Bueno, yo creo que hay que ir un poquito a la historia para poder ver cómo se puede configurar ese escenario tal vez hoy día e incluso en el futuro. Uno no yendo tan atrás, pero por lo menos pensando, por ejemplo, lo que ocurrió durante los años 50 y los años 80, no es poco frecuente en la historia que pese a lo que uno puede imaginarse, y ahora, bueno, estamos claramente viviendo eso, aunque por mucho tiempo no se veía con claridad, son las fuerzas sociales las que van más adelante que las fuerzas políticas. Y son las fuerzas sociales las que provocan que las fuerzas políticas tengan que, de alguna manera u otra, entenderse y construirse un marco de acuerdo político que les permita avanzar. Eso se vio con mucha fuerza, por ejemplo, en el caso de los años 50, el movimiento social se logró articular desde el movimiento sindical. Fue el movimiento sindical el factor que cohesionó y determinó el rumbo que tuvo ese proceso político durante la década de los 50 y 60, y sin ninguna duda, es a partir de ese movimiento sindical y su contribución al movimiento social, en donde se configura también la base para el desarrollo de lo que fue la unidad izquierda en torno a la unidad popular. Cuando uno se traslada un poquito más adelante, lo mismo ocurrió durante los años 80. Fueron las fuerzas sociales las que en definitiva comenzaron a salir a partir de la crisis, fundamentalmente a partir de la crisis económica, más el ejercicio de terrorismo de Estado entre el año 82, 83, 84 con mucha fuerza, y que eso fueron los factores que obligaron a las fuerzas políticas a unirse. Entonces, no es, y eso desde el punto de vista de los actores sociales, con otros actores sociales que no son los mismos de los años 50, con nuevos actores sociales, fundamentalmente sujeto poblador. Nosotros estamos viendo hoy día que está ocurriendo lo mismo. El movimiento social y los actores sociales están demandando una conducta distinta de las fuerzas políticas, y creo que va a pasar lo mismo que en el pasado, que las fuerzas políticas maduran y hacen ese proceso con más lentitud. Yo no me haría problemas con eso. Creo que mientras más tiempo, punto de vista estratégico, creo yo, para los cambios que se quieren resolver, mientras más tiempo pueda estar el movimiento social impulsando el cambio, me parece más positivo. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas tendrán que definirse o se ponen con los cambios o se oponen a los cambios. Esas son sus dos opciones. Cuando no ocurre eso, lo que generalmente ocurre por parte de la fuerza política, que fue, y es lo que hemos visto y vivido durante estos 20 o 30 años, la fuerza política funciona como contención del movimiento social.
Entonces, creo que es positivo que el movimiento social, las fuerzas sociales se organicen, se fortalezcan, se formen y decidan también cuáles son sus horizontes de cambio. Y volviendo para atrás, entonces, porque creo que ahí también uno puede referenciarlo históricamente. Las fuerzas sociales durante los años 50 y 60 se propusieron la superación del capitalismo y a través de una vía electoral que permitiera la conquista del gobierno popular, etc. Las fuerzas sociales se propusieron poner fin a la tiranía pinochetista en los años 80. Y yo creo que lo que las fuerzas sociales están proponiendo hoy día, y que es su horizonte político, y en el cual las fuerzas políticas claramente no tienen coincidencia, y creo que tiene que ver con este tema de la fragmentación que vamos a ver de ahí, las fuerzas sociales lo que están planteando y demandando es el fin del modelo neoliberal, es el fin de las desigualdades, es el fin del tema de la AFP, y toda una serie de demandas que incluso exceden claramente el neoliberalismo, como el tema plurinacional, como el tema del feminismo, y una serie de otras consideraciones que hoy día la sociedad está demandando. Y eso es un horizonte político de transformaciones. Y en eso es en donde está atrasado o atrasadas las fuerzas políticas que aún tienen que hacer un proceso de comprensión más estratégico de la política y menos táctico de lo que ha sido hasta ahora. Sí, yo dejaría esta reflexión por ahí, por ahora. Perfecto, muchas gracias. Invito a Camila, si quiere responder, puede repetir la pregunta. ¿Qué relación deberían tener las fuerzas sociales y políticas durante el proceso constituyente y qué acciones ha tomado su organización para favorecer esa unidad? Sí, yo creo que lo interesante del momento constituyente actual en el que nos encontramos, y creo que lo señalaba un poco el Daniel, a que efectivamente hoy día nos encontramos ante la oportunidad de que hay una mayor representación popular en el proceso constituyente. Yo creo que eso es muy relevante en el momento constituyente y político actual. Y sobre todo porque, un poco retomando lo que comentaba al inicio, sobre esta esperanza generalizada de la izquierda sobre el cambio constitucional para poder efectivamente ir rompiendo con el modelo neoliberal en Chile hoy día, ocurre también hoy día en un momento súper particular en que hay un desarrollo programático muy rico, tanto del mundo social como del mundo más político. Y entonces la pregunta cabe, y un poco lo que también lo comentaba al principio, es ¿cuál es la sintonía entonces que hay con los sectores que hoy día, lo que señalaba Carlos, que hoy día desde los movimientos sociales están pujando por acabar con el sistema neoliberal en Chile, y con los sectores de la izquierda más partidaria, si se quiere? ¿Cuál es la sintonía que hay entre esos dos sectores? Y además, si estamos asumiendo de la misma manera lo que implica un proceso constitucional en términos políticos. Entendiendo como este contexto en el que nos encontramos, en el que hay un desarrollo programático súper relevante desde los sectores transformadores, entendiendo los años de movilización que se han impulsado desde distintos sectores estudiantiles, feministas, etc., hay un desarrollo programático robusto y contundente, a mi parecer. Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles hoy día son estos sectores de izquierda que efectivamente en el proceso constituyente van a estar por una constitución que garantice un Estado de Derecho y que por ende logre al menos sentar las bases para ir poniendo fin al neoliberalismo en Chile? ¿Cuáles son estos sectores? Yo creo que la acusación constitucional hoy día, o sea, el rechazo de la acusación constitucional ayer de Mañalich deja un poco claro que cuesta ver cuáles son los sectores, al menos de la izquierda partidaria o de la centroizquierda, que hoy día están por una efectiva transformación. Y por ende, no podemos hablar quizás de la izquierda, es complejo. Y ahí el desafío es a cómo construir, porque también la Convención Constitucional tiene la barrera del veto del tercio. Y es muy complejo posicionarse hoy día
y pensar cuáles son los sectores que hoy día te van a permitir disputar lo programático en clave quizás de ruptura, en clave de transformación efectiva, cuáles son los sectores que te van a permitir articularte en torno a eso, al interior de la Convención Constitucional. Y ahí creo yo, al menos, y como yendo a la pregunta respecto al rol de nuestra organización desde la Asamblea Feminista, nosotras estamos impulsando la disputa de este proceso porque comprendemos lo trascendental que resulta. Estamos impulsando la disputa tanto programática desde el feminismo, pero también impulsando candidaturas feministas que logren también poder articular este mundo más social que se levanta antes del 18 de octubre, pero que se pone de mayor relevancia el 18 de octubre, con un mundo político, con el mundo político más partidista. Y creo yo, y ahí sí es algo que me es importante señalar, que si bien el proceso constituyente es relevante porque te marca, muy relevante porque te marca la apertura de un ciclo político, no podemos pensar el momento constituyente solamente como la Convención Constitucional. Y ahí creo yo que el pensar este ciclo político de largo aliento es clave, comprendiendo las elecciones que nos vienen el otro año parlamentarias y presidenciales. Y ahí creo yo que sí, la unidad que se pueda generar en la Convención Constitucional sí te puede sentar las bases para una unidad también transformadora de cara a las elecciones parlamentarias y a las elecciones presidenciales. ¿Y por qué marco estas dos elecciones como relevantes? Entendiendo lo que les comentaba, de que quizás lo que no se zanje en la Convención Constitucional va a pasar necesariamente por el Congreso, y lo que sí se zanje, vamos a necesitar también un gobierno efectivamente transformador que te permita garantizar eso, o sea, garantizar los derechos que conquistamos, el sistema político que conquistamos. Bueno, entonces necesitamos un gobierno transformador, necesitamos un Congreso que hay un balance, una hegemonía hacia la izquierda en clave de ruptura que te permita también poder ir zanjando lo que quizás quede fuera de la discusión propiamente tal del órgano constituyente. Por eso creo yo que es relevante pensar el momento constituyente más allá de la convención, tanto en términos como un ciclo político eleccionario relevante, pero también como un ciclo de apertura de movilización social, porque también cuando hablamos de la unidad de la izquierda, no es solamente la unidad en términos institucionales, sino también una unidad que te permita tener una calle bullante para también ir presionando la propia discusión constitucional más institucional en el órgano. O sea, porque no es lo mismo estar discutiendo, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos en la Convención Constitucional, los 155 miembros y cerrados. En cambio, discutiendo eso cuando tenéis 1 millón de mujeres marchando por el aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, creo yo que cuando hablamos hoy día de la unidad de la izquierda, tiene necesariamente que verse como la construcción de un gran polo político y social en clave antineoliberal. Y ahí creo yo que hay ciertos mínimos programáticos antineoliberales que te permiten construir unidad hoy día en los sectores de la oposición y en los sectores de la izquierda. Perfecto, muchas gracias. Estamos con dificultades de audio, parece. Bueno, estamos... invito a Daniel si quiere pronunciar respecto a esta pregunta. Buena, sí. Mira, yo creo que el primer problema principal que tenemos acá, y quizás no es tan estratégico, pero es más mundano, pero yo creo que está muy presente, es el ensimismamiento que tiene hoy día la política y la mirada de ombligo que tiene hoy día la política, y que yo creo que la izquierda chilena no es excepción, donde valora más sus dilemas que tiene entre las izquierdas que los dilemas que hoy día afectan a la mayoría de la población. Y yo creo que eso no es algo ajeno a nuestro sector, y creo que es algo que Octubre igual impugnó. Y no solamente a los partidos políticos, sino que también impugnó a las organizaciones tradicionales, o sea, sociales tradicionales. No es una excepción de que ninguna organización tampoco se pudo visibilizar
hacer una síntesis de lo que fue la movilización. Creo que eso no nos logrará hacer ningún liderazgo tampoco. Entonces, creo que eso también es parte de lo que hoy día está ahí puesto encima. Y quizás para eso yo creo que hay como varios elementos y hay un desafío súper grande en torno al proceso constituyente y respecto a la unidad. Y voy a plantear quizás algunos elementos, al menos desde nuestra perspectiva, más interpretativos de lo que está pasando. Pero al igual que la Camila, yo creo que acá tenemos varios hitos institucionales que dialogan con momentos sociales distintos, pero que hay ciertos hitos institucionales que no podemos mover. Y uno de esos es la votación del 25 de octubre. Después tenemos la votación a los convencionales el 11 de abril. Después tenemos la votación de un gobierno, que yo, al igual que la Cami, creo que eso no es distinto, es parte del proceso constituyente, está dentro del proceso constituyente. Y después tenemos un plebiscito de salida que es de carácter obligatorio. Y aquí quizás voy a ir con algunos desafíos que yo veo que están puestos sobre la mesa a propósito de la unidad y esas definiciones. Cosa inicial que creo que tenemos que tener desde el plebiscito en adelante, pero ya tenerlo, es que hay que superar lo de quién firmó el acuerdo o no firmó el acuerdo, porque creo que no es un dilema central en la población. Hay un sector de la población informado que sí lo tiene como un dilema, pero además es un dilema melancólico, porque es respecto a lo que podría haber pasado si es que no hubiese pasado eso. Y la política trata del futuro. Porque cuando uno cae en la melancolía, cae en una mirada del pasado de lo que uno quiere construir. Y yo creo que es algo que uno debería buscar como superar. Yo lo digo por ambas partes, porque yo tengo, por ejemplo, compañeros y compañeras del Frente Amplio que reivindican esto como si fuese un acto fundante del carácter de lo que tiene que hacer, y yo creo que no. Creo que el Frente Amplismo o la mirada de la nueva izquierda o la cultura de la nueva izquierda política, hay gente que estuvo de acuerdo con el acuerdo y gente en contra del acuerdo. Y seguimos compartiendo más o menos una cultura política similar de lo que se podría hacer para el Chile y del futuro de los próximos 10 años. Entonces creo que eso es una primera cosa que hay que superar. Lo segundo es, ¿por qué creo que hay que superar esto? Porque si uno hace campaña y si hoy día está destinado y cree que hay que jugársela por el plebiscito del 25 de octubre, uno se da cuenta en las poblaciones, aquí mismo en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, uno va a la feria y el dilema con el que uno se enfrenta no es el acuerdo. Uno se enfrenta con el dilema con los evangélicos que tienen ciertas posiciones, uno se enfrenta con el desconocimiento del proceso y uno se enfrenta con una voluntad de cambio muy mayoritaria y que va a ir tomando las herramientas que tengan ahí para esa posibilidad. Entonces creo que es una perspectiva como clara, y ahí, dependiendo de ese proceso y la participación y la definición del pueblo chileno por participar institucionalmente en este proceso, también va a definir el carácter de este proceso institucional. Si participa un 60% de la población, es distinto que participe un 50% de la población. Es distinto que participe un 70% de la población, independiente gane el apruebo y la convención constitucional o no. Y eso abre la posibilidad a fuerzas emergentes, a independientes, a otras herramientas políticas. El segundo dilema es la convención misma constitucional. Creo que ahí voy a ser más sintético quizás, si es que me estoy pasando un poco en el tiempo, pero hay un tercio que hay que construir hoy día de un polo de alguna manera antineoliberal, que eso no necesariamente tiene que ver con una correlación directa con la lista, pero también hay que construir 2/3 de la posibilidad de una transformación y un reglamento democrático para esa convención. Y eso requiere una amplitud mayor de la que tenemos hoy día, porque si alguien piensa de que después de esto todos van a votar por la izquierda, no es así. El apruebo y el anclaje que se manifestó en octubre supera con creces las identidades de izquierda y derecha. Ahí podemos profundizar más en ese 1/3, 2/3 en una de las preguntas, pero y después el otro proceso que yo creo que es innegable es cómo construimos una coalición que gobierne y que pueda pensar las transformaciones que no van a quedar todas cerradas en la convención. Y el otro es el plebiscito de salida, que es con voto obligatorio. Y yo creo que en general la izquierda no asume el déficit gigante que tiene de trabajo territorial hoy día en Chile. Y ese plebiscito obligatorio no va a ser como ahora, que uno puede decir, no, yo estoy por los cambios, voy por el apruebo. Ahí va a haber un elemento que a alguien no le guste y puede votarte en contra. Y al ser obligatorio, toda la gente que no votó hoy día perfectamente puede sumarse al rechazo. Y ahí no hay atajos. La única posibilidad es hoy día ir a construir, yo diría territorialmente en todas las partes, toda la militancia, construir partidos o organizaciones sociales, políticas con perspectiva estratégica, si lo queremos plantear. Y ese desafío no tiene atajos. Y yo creo que es un desafío que la izquierda hoy día ensimismadamente no lo ha abordado con esa perspectiva. Eso quizás para cerrar el punto. Pero podemos profundizar cada una de esas cosas. Sí, sin duda, y me tomo de lo que has planteado. El desafío es cómo construimos 1/3
en la constituyente que represente a la izquierda antineoliberal, entendiendo que quizás los sectores de la exconcertación, muchos se mantienen en la esfera de lo que uno podría hablar del paradigma neoliberal. Y en ese sentido, ¿qué lineamientos sus organizaciones están proponiendo para avanzar en la unidad política de la izquierda? Quizás podemos partir con Daniel y después seguimos con Camila y Carlos. Mire, yo vuelvo a plantear, creo que hay dos dilemas ahí que la unidad política, al menos de la izquierda, más allá de la centroizquierda, pero dentro de la izquierda, que es en torno al carácter de octubre y la posibilidad de representación de octubre. Yo creo que eso no está tan cerrado y eso dificulta un poco a ese elementos de unidad, pero yo creo que lentamente se está entendiendo en la izquierda la necesidad del pragmatismo, dada la posibilidad que tenemos de transformación encima. Esto no es cualquier elección, no es cualquier proceso, no es que sea 4 años de una parlamentaria, una municipal, o etcétera, sino que es un proceso de cambio real y eso exige como poner las cosas en concreto, más allá de los ideales o el mundo utópico que nosotros queramos construir. Y yo tengo la sensación de que eso se va a ir construyendo en el mediano plazo. Para mí ese no creo que sea el gran problema. El gran problema yo creo hoy día es cómo logramos abordar los 2/3. Y cómo abordamos esa discusión con seriedad, no como, no, si probablemente lo vamos a alcanzar, ahí vemos. No, yo creo que no, que eso hay que pensarlo bien. Hay que tener una apuesta que dialogue con el centro político para hegemonizar el centro político, pero en general lo que nos ha costado a la izquierda es hegemonizar, y lo que logró Octubre fue instalar nuestras consignas, nuestro sentido común como hegemónico en muchas veces, pero eso después a conducirlo políticamente otro desafío. De parte de nosotros y nosotras, bueno, hoy día hay una discusión al menos abierta dentro del Frente Amplio, cómo se construye eso. Yo diría que el dilema del 1/3 está más o menos claro con quiénes se puede construir. Pero yo creo que esto hay que verlo, quizás voy a ser un poco burdo, pero es un debate bien banal en torno a incluso elementos numéricos de la posibilidad de construir esos 2/3. Y de esa participación electoral en torno a esos 2/3. Y eso yo creo que el carácter de cómo va a ser esa posibilidad progresista lo va a dar el plebiscito. Y en el fondo la voluntad del pueblo chileno de resolver políticamente, institucionalmente, las demandas de octubre en esa votación. Si hay una votación más alta y mayor participación, el ciclo político está mucho más cargado hacia sectores más antineoliberales y la posibilidad nuestra de no ser el 20%, sino que incluso lograr el 1/3 entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Fuerza Emergente, los independientes de movimientos sociales, yo creo que eso tiene que ver con una participación más decidida en el plebiscito. Y eso depende también de la voluntad del pueblo chileno en participar en esto. Y el de los 2/3, yo creo que a partir de esa votación también depende el carácter como vayamos a construir ese 2/3. Yo en general en eso soy más cauto, no daría una tesis cerrada, sino que esperaría también la democracia. Yo creo que hay que esperar los resultados democráticos y esos resultados democráticos van a manifestar lo que el pueblo chileno está buscando. Eso. Perfecto, muchas gracias. Camila, si quieres... Sí, yo creo que efectivamente, o sea, hoy día hay dos cuestiones en juego. Primero, las elecciones de lo y las constituyentes, efectivamente tiene que ver con términos numéricos, y creo yo es preocupante que la forma que hoy día tenemos, al menos la que está sentada hasta hoy día, la forma que tenemos para poder elegir a lo y las constituyentes está pensada muy desde la lógica partidaria. Y ahí es complejo visualizar cómo, a pesar de que tengamos la voluntad, y no solo la voluntad, sino un efectivo trabajo político para construir este polo quizás político-social que te permita la construcción de la mayoría al interior de la Convención Constitucional. Bueno, a pesar de que existe esta voluntad y este trabajo político, ¿cómo vamos a poder efectivamente romper también con la forma en que se van a elegir hoy las constituyentes, que es la misma en el fondo que está pensada para hoy las parlamentarias, que tiene una lógica profundamente partidaria? Y ahí creo yo que hay un desafío para que no solo los independientes, yo no hago una fetichización a los y las independientes, sino más bien a las organizaciones sociales, a lo colectivo, para que puedan ingresar a disputar a la Convención Constitucional en igualdad de condiciones, porque también
es de suma relevancia que el proceso constituyente no se vea, no solamente sea un reflejo de la política más institucional, de la política más partidaria, sino más bien sea también una foto, una fotografía del momento político social histórico que nos encontramos, que justamente lo abrió una revuelta social de la cual no habíamos visto, al menos post dictadura, y creo yo que eso no lo podemos dejar pasar. Y ahí, si bien creo yo también que es una discusión abierta, sí creo hoy día que los sectores antineoliberales, sobre todo los sectores de izquierda, creo yo, y los sectores del Frente Amplio, que hoy día no tienen una posición clara respecto a con quién quieren construir, sí creo yo que es relevante que se marque una posición en el entendido de que también hay señales políticas que dan para pensar que el proceso constituyente se puede dar en una clave de una política más transicional, es decir, una política más de los acuerdos, más pensada desde quizás la política que vimos post dictadura con la concertación. Entonces, ahí marco yo creo la necesidad de que hoy día ciertos sectores que sí se posicionan desde ideas programáticas antineoliberales, también se posicionen en la construcción con esos sectores, no solamente con las ideas programáticas, sino que también esté la disposición y la posición política de construir con esos sectores. Y al menos quizás, y acá hablando quizás más desde la asamblea y pensando que participamos activamente del movimiento feminista, pienso yo que el fortalecimiento hoy día del movimiento social es clave en esta unidad que les comentaba, porque creo yo que la unidad que se puede dar en la política más institucional no dice mucho si no hay una sintonía con lo que se está pujando de los movimientos sociales que hoy día fueron finalmente los que te permitieron también una apertura de este proceso. Y ahí yo creo que, por ejemplo, un hito súper relevante que marca un poco cómo podemos ir democratizando este proceso tiene que ver con la paridad. Entonces, que la paridad se haya logrado efectivamente es porque el movimiento feminista tiene la capacidad de movilizar gente en las calles, pero también tiene la capacidad de poner ideas programáticas y democráticas sobre la mesa. Y eso te demuestra que hoy día sí existe la fuerza necesaria, creo yo, dentro del movimiento social para poder presionar quizás y pujar por grandes transformaciones. Pero creo yo necesariamente que va a pasar por la capacidad de articulación entre quizás el mundo más político institucional con el mundo más político social, y cuáles van a ser efectivamente las disposiciones de estos sectores para construir hacia la izquierda antineoliberal. Perfecto. Carlos, si quieres intervenir. ¿Sobre el tema del tercio o sobre otra cosa? La Porque pregunta se han era planteado varias cosas. de iniciativas tu organización, en este caso el Partido Comunista, está sugiriendo para avanzar en la unidad política de la izquierda y la idea de poder construir este polo antineoliberal dentro de lo que esperamos sea la Convención Constituyente. Sí, a ver, yo diría en primer lugar que una primera aproximación a esto tiene que ver con cuestionarse el quórum. Creo que yo no comparto la mirada que planteó Daniel en torno a que hablar del acuerdo es algo melancólico. Creo que también hay que asumir políticamente las cosas que se hacen, porque de lo contrario cada cual hace lo que cree y después no se asumen responsabilidades. Son responsabilidades políticas las que generan los procesos y tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Entonces, creo que es acertado no quedarse pegado, pero por otra parte, cuando se hacen cosas que crean una complejidad, también hay que asumirla. Y yo creo que lo que hay que asumir acá, y de esto no hay responsabilidades
políticas partidarias de algunos, sino que creo que tiene que ver con cómo hoy día podemos avanzar, y eso comparto que hay que pensar hacia adelante. Hay que terminar con el quórum de los 2/3. Y hay que ponerse en dos escenarios, que voy a poner en el segundo, que es qué pasa si se mantiene. Pero yo creo que lo primero es reafirmar algo que es central en este proceso, y es la soberanía del pueblo para decidir qué tipo de constitución se va a dar. Y eso es de una centralidad enorme. Es el pueblo el que tiene que decidir, es el pueblo el que tiene que deliberar, y es el pueblo el que tiene que discutir. Y tiene que discutir de acuerdo a reglas que le permiten crear un pacto de convivencia que logra avanzar. Un quórum de 2/3 no le permite avanzar, porque el quórum de 2/3 no genera grandes acuerdos. Los quórums de 2/3 no generan acuerdos. Es así de simple. Entonces, ¿qué pasa si el órgano constituyente con un quórum de 2/3, con el veto recíproco, dice, bueno, no quiero que haya más AFP? Entonces, no se logran los 2/3 para que no haya más AFP. Ya, se pierde y se mantienen las AFP. Después alguien dice, bueno, hay que votar si siguen las más AFP. Y tampoco se reúnen los 2/3, porque basta con 1/3 que se oponga. Entonces, ¿qué sistema de previsión vamos a tener? ¿Qué sistema de seguridad social vamos a tener? ¿Qué sistema de pensiones vamos a tener? Entonces, el riesgo de los 2/3, que es el gran acuerdo, es ningún acuerdo. Porque tú vas a estar obligado a ceder en demasiadas cosas, producto del veto recíproco. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el quórum, bajar el quórum. Que ese quórum sea de 3/5, o que sea lo que dijo el expresidente de Colombia, que Ernesto Samper, que no vamos a decir que es un político vinculado a organizaciones de izquierda. Ernesto Samper dijo, mira, el proceso en Colombia, que hicieron un proceso estando en plena guerra, a inicios del año 90, se hizo con un quórum de 51%, mayoría absoluta. ¿Por qué no hacemos un quórum de mayoría absoluta? ¿Por qué no dejamos que se defina democráticamente por una mayoría absoluta? Que la gente no va a entender por qué. Si tú tienes una asamblea, para hacerlo en términos numéricos, de 100, ¿por qué si 66 piensan algo, los otros 34 que se oponen hacen más que los 66? Eso no tiene explicación lógica, política, racional, matemática alguna. Entonces, eso va a crear una tensión. Creo que lo primero que tenemos que tratar de hacer es establecer la soberanía del pueblo para que el pueblo decida qué tipo de quórum quiere tener. ¿Y eso dónde se decide? Se decide por parte del pueblo reunido en el órgano constituyente cuando se constituye. ¿Y qué fue lo que hizo el acuerdo? Y por eso creo que no es un tema melancólico. Dijo, no, nosotros vamos a decidir por ti, por el pueblo. Nosotros, los partidos políticos. Y después cuestionamos los partidos. Pero fueron los partidos políticos los que dijeron, esto se va a definir por 1/3, y ahora nos pusieron una camisa de fuerza. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es replantear, decir, bueno, a lo mejor nos equivocamos ahí, quien tiene que definir el quórum es el pueblo, para que el pueblo democráticamente define una nueva regla. Ahora, si eso no se logra y tenemos una situación como la que ocurrió en Bolivia, de un quórum de 2/3, que va a significar un órgano constituyente que se va a reunir a lo menos durante 2 años y que no va a poder llegar a los acuerdos que se necesitan, los peligros de una fragmentación interna posterior son muy altos, muy altos, que fue lo que pasó en Bolivia. Fíjate que en Colombia, lo que ha pasado durante los últimos 30 años, y eso fue con un quórum de mayoría absoluta, pero en Bolivia casi fragmentaste y destruiste el país. Entonces, lo que habría que hacer, creo yo, es lograr, primero, consolidar 1/3, y que ese tercio busca ser mayoría absoluta en el órgano constituyente. Y para eso, efectivamente, hay que romper las lógicas partidarias. Estamos en una situación en que no solo las fuerzas tradicionales, las fuerzas nuevas, todos estamos convocados y desafiados a entender esta nueva realidad política que se nos avecina, y todos estamos desafiados a hacer una contribución, todos. Aquí no hay nadie, aquí la soberbia tiene que terminarse. Aquí estamos todos convocados y todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un aporte que realizar. Y creo que eso es lo principal, porque nosotros representamos al pueblo nos debemos. Y solo para terminar, mira, la Constitución del 80 es súper despectivo con el pueblo, lo desprecia.
Y creo que eso es una herencia que nosotros no podemos seguir cargando con ella en este proceso constitucional. Esa actitud despectiva con el pueblo tiene que terminar. Hablar a nombre del pueblo, como dijo en alguna oportunidad Ciro Rodríguez, es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad no siempre se nota. Perfecto. Muchas gracias por esa intervención. Bueno, queda como elemento central de debate el rol del quórum, si corresponde o no a una limitante efectiva, como ha planteado Carlos. Cabe considerar también que los sectores de la derecha, algunos, han planteado el quórum como una oportunidad política, y principalmente la campaña del apruebo sin miedo que se ha lanzado hace unas semanas, justamente plantea la estrategia de conseguir un tercio de los convencionales, dado que con 50 constituyentes ya puede generar un veto y eliminar la hoja en blanco. ¿Cómo avanzamos o cómo confronta la izquierda ese desafío? Carlos ha planteado claramente que hay que cambiar el quórum. Me gustaría invitar a propósito de esa intervención también a que pueda responder estas preguntas Daniel. Buena. Sí. Mira, yo primero quiero hacer un matiz respecto a la ley nomás, para solamente aclarar. En caso que no se llegue a acuerdo, no es que quede la constitución anterior, queda eso en blanco. Que eso es distinto a lo que planteó Carlos, solamente un matiz por la ley, por lo que dice la ley, no es una interpretación. Entonces no es que si es que no llegamos a acuerdo sigue privatizada el agua. Si no llegamos a acuerdo no queda definido en la Constitución como un principio en la Carta Magna, etcétera. O sea, eso es lo que no está. Sí concuerdo, eso sí, con las crisis que se han desarrollado en otros países a producto de los quórum. Yo creo, eso sí, que lo de la mayoría simple depende en el fondo de la fuerza social que nosotros logremos empujar para que uno dé vuelta a eso. Eso depende la posibilidad si es que uno quiere dar vuelta a una decisión de esa característica. Yo me declaro quizá escéptico respecto a eso, pero abierto a que ocurra, ¿cachai? Pero yo creo que es difícil hoy día que podamos dar vuelta a un proceso o ese quórum, al menos en las condiciones actuales de lo que yo estoy viendo. Es una interpretación política esto, yo creo que... Pero no estoy en contra de que lo cambiemos, me parece bien, solamente que hoy día yo lo veo fuera del marco de lo posible. Puede ser que sea posible también, no lo planteo sinceramente. Entonces yo creo que eso es difícil, se puede demandar, sí, pero de aquí a que eso se llegue a ser concreto, creo que es otra cosa. Creo que hoy día que cae más en otra disposición. Entonces, frente a eso, yo me planteo el dilema como más concreto de cómo logramos construir esos 2/3 en torno a un reglamento que truquee los 2/3. Por ejemplo, en las comisiones, por ejemplo, en la posibilidad de presentar temas en sala, dependiendo cómo sea la estructura de la convención. Por ejemplo, en una participación activa que en un futuro permita que quizás desde fuera de la institucionalidad se presione, y eso haciendo un reglamento que abra la posibilidad de protagonismo no solamente de la gente que va de los convencionales, sino que de todas las personas que participen en cabildos territoriales en alguna instancia de ese estilo. Y yo creo que esa pelea del reglamento es lo que nosotros deberíamos instalar como de manera como mayoritaria en la oposición, incluso en sectores como oportunistas de la derecha. Entonces creo que esa discusión del reglamento es una discusión que hoy día no tiene el protagonismo que requiere en las discusiones que nosotros estamos teniendo en nuestras organizaciones, y es una discusión central, diría yo, y con la que uno puede construir unidad de otras actorías. Eso quizás respecto a ese punto, como lo veo o cómo lo evaluamos nosotros de una posibilidad. Quizás para cerrar nomás aclarando, yo estoy de acuerdo con que deberíamos cambiar quizás el quórum porque nos permite más posibilidades de cambio, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Lo que creo es que es poco posible, y en ese poco posible, en el otro escenario, creo que lo mejor es apostar nuestra energía en torno a la construcción de un reglamento que abra la posibilidad, si es que en eso mismo permite a futuro, en mitad del proceso, presionar desde afuera. Perfecto, muchas gracias. Camila, ¿quieres dar tu impresión? Sí, yo creo que efectivamente es un escenario complejo, sobre todo en un contexto como pandémico en el que nos encontramos, en que es complejo hoy día dar vuelta a ese escenario, que yo creo que no es menor. Tampoco se puede obviar las razones de por qué se instala también ese quórum y por qué hoy día la derecha se siente tan cómoda también en ese escenario.
y sobre todo, por ejemplo, hablando desde la feminista, el veto histórico del tercio ha sido el veto histórico conservador que también ha dejado fuera y ha frenado las grandes transformaciones que hemos querido impulsar, por ejemplo, las feministas. Y ahí creo yo que, estando súper de acuerdo con lo que planteó Carlos, de hecho, la necesidad de al menos que haya un acuerdo transversal en poder eliminar ese veto. Creo yo que sí, uno, es clave también lo que comentaba Daniel respecto a tener acuerdo respecto a cuál va a ser el reglamento, y eso también tiene que posicionarse desde ya en las propias elecciones de los y las constituyentes. Nosotros no podemos votar por delegados constituyentes que no establezcan cuál va a ser su posición respecto al reglamento, por ejemplo. Y en un segundo lugar, creo yo, lo que sí se puede pujar y por lo que sí hay hoy día que efectivamente posicionarse es poder, por ejemplo, establecer plebiscitos intermedios que te permitan dirimir las cuestiones que no queden zanjadas en la constituyente. Y ahí yo creo que es relevante. Y que si bien es efectivo que lo que no se zanje no es que quede la constitución anterior, sino más bien queda como al alero. Bueno, eso igual es preocupante, porque hoy día no existe una correlación de fuerza, por ejemplo, institucional que te permita, bueno, si no lo logramos zanjar en la Convención Constitucional, lo podemos zanjar en el Congreso. Y ahí yo creo que, claro, por eso es importante tener esta perspectiva de que las elecciones parlamentarias también son fundamentales para el propio proceso constituyente, en el diálogo interno que van a tener que tener también las fuerzas transformadoras en el Congreso y las fuerzas transformadoras en la Convención Constitucional. Y por eso yo creo que los plebiscitos intermedios también son un mecanismo interesante y que se ha realizado en otra experiencia constituyente, que debiésemos estar como posicionando con mayor fuerza, creo yo, y mayor relevancia, más allá que ciertas, no sé, cartas al directores que se han mandado por personajes como del Frente Amplio, como que creo que es una cuestión que tiene que ponerse más de manifiesto. Y respecto a la derecha, que creo yo que también es una cuestión que no podemos como obviar, creo yo hoy día es necesario también, y acá quizás me salgo un poco del tema, pero me parece muy importante plantearlo, que desde los sectores hoy día de la izquierda no podemos obviar que nos enfrentamos a un proceso democrático muy relevante, pero también en un contexto de alta represión, impunidad y violación a los derechos humanos. Y creo que es el momento hoy día de arrinconar al gobierno y de arrinconar a la derecha en este tema. Y no solo a la derecha, también a sectores de la centroizquierda que no se han posicionado, que lo ven todavía como hechos aislados. Hoy día sale el informe de Amnistía Internacional que te habla de una política sistemática represiva. Y no solo eso, o sea, nos encontramos en un estado, en un toque de queda que no tiene ninguna justificación sanitaria, hoy día, y nos encontramos en un estado represivo, que eso también imposibilita la efectiva participación democrática de todo y todo. O sea, hoy día la gente tiene miedo de ir a votar, no solo por el COVID, o sea, también hay un estado represivo que también no nos está permitiendo que la ciudadanía pueda participar activamente de la política. Y eso, o sea, el toque de queda hoy día, que sigamos con un toque de queda, no es al azar, no es azaroso. Y ahí creo yo que la izquierda debe tomar un rol activo en denunciar y en actuar frente a las violaciones de los derechos humanos y a la impunidad también, y al contexto represivo que nos encontramos hoy día. Y de verdad yo creo que hay que posicionarse respecto al toque de queda hoy día. No es, o sea, no es un tema menor. Y creo que eso también habla de la necesidad de poder democratizar este proceso y de arrinconar hoy día al gobierno y a la derecha, mostrando también que hoy día tiene una política altamente represiva y quienes son hoy día quienes no están con la democracia simplemente. Eso. Perfecto. Voy a dar paso a preguntas que nos han llegado principalmente desde la transmisión en Facebook. Nos quedan 15 minutos solamente de discusión, así que voy a hacerle dos preguntas en una. La primera es, ¿qué hacen sus organizaciones para potenciar la representación de los candidatos independientes? Y la segunda pregunta es, ¿cuál debiese ser el rol de las protestas durante el proceso constituyente?
Como seguramente ustedes están enterados, está este debate después de las importantes movilizaciones de los últimos viernes en la plaza y la reactivación de la protesta social más masiva. ¿Cuál es el rol de la protesta en el proceso constituyente? Le dejo la palabra a Daniel para partir con la última ronda de discusión. Buena. Mire, yo creo que el debate de los independientes tiene dos cosas acá cruzadas y que creo que al menos la izquierda le está haciendo quizá a veces el quite al debate, pero es respecto al instrumento político que nosotros ocupamos para proyectar la política del pueblo, de la ciudadanía, llamémosle como alguien más la acomode, pero en el sentido de que el independiente por ser independiente no tiene la capacidad de representar necesariamente lo que la calle está pidiendo, o sea, menos en un momento donde hay sentimientos contradictorios de cambio, pero a la vez de no asumir compromisos colectivos, de las figuras heroicas más estéticas que éticas, de un desarraigo frente a cierta figura, bueno, o sea, toda esa conflictividad, yo no necesariamente creo que eso lo representa a los independientes. Sin embargo, nosotros como partido aseguramos que íbamos a tener al menos una representación, o sea, máximo una representación del 50% de los independientes y al menos un 30% que hoy día esté presente en nuestras listas propias, que el partido ofrece sus propias listas a la Convención Constitucional. Y de hecho también lo estamos haciendo en otro tipo de apuestas, como por ejemplo en los GORE va también Rodrigo Mundaca, un dirigente de Modatima, medioambiental por el tema del agua, que también está participando en este proceso. O sea, pero vuelvo a recalcar que hay una discusión ahí respecto a los independientes y el instrumento y los movimientos sociales, o sea, cómo se constituyen esa mirada. Y lo segundo, respecto al tema de la protesta, yo creo que es central la protesta, y el que no quiera verlo y quiera negarlo porque ve un Twitter que dice lo contrario, es una cuestión que no hay claridad histórica de lo que estamos metidos. Y si no fuese por la protesta, y la protesta, o sea, octubre, vale, hubo un 25 de octubre que fue masivo, pacífico, o medianamente pacífico y buena onda, pero octubre parte el 18 o la semana previa al 18 de octubre, y que no fue un cariz pacífico. Y eso yo creo que hay que desmoralizar el debate respecto a la violencia y darle una perspectiva histórica de lo que está pasando. No significa que yo reivindique las manifestaciones de violencia, pero es un hecho de la causa la violencia en el debate. Y la protesta, yo creo que juega un rol central en sus diversas manifestaciones en la presión hoy día a los sectores políticos. Es cosa ver el 10%, o sea, previo al 10%, a la aprobación del 10%, cuando estuvo en duda que se iba a aprobar el 10%, se zamarreó todo Chile, de nuevo. Mucho más que las manifestaciones que estamos viendo hoy día en Plaza Italia, Plaza Dignidad. Entonces yo creo que la protesta va a jugar un rol en esto. Otra cosa es que desde la institucionalidad, desde los partidos, desde las organizaciones con una perspectiva más estratégica, empujemos también poner otras cosas también en la escena. No solamente la rabia y esos elementos que son necesarios y están presentes, son innegables, sino que también cómo viabilizamos las salidas políticas a ese tipo de problemáticas. Y en eso los partidos tienen que jugar un rol, y en eso yo creo que el gran problema de la Constitución del 80 es que imposibilita a la política de hacer ese trabajo político. Y finalmente lleva años diciendo de que va a hacer los cambios, no los puede llevar adelante porque hay una Constitución que lo impide. Pero yo creo que el rol de la manifestación es central. O sea, creo que no se puede desconocer en torno al proceso que estamos llevando hoy día adelante. No sé, con eso quizás doy respuesta a los dos puntos. Perfecto, muchas gracias. Camila, ¿tu opinión? A ver, yo creo que, bueno, nosotras, partiendo por la segunda pregunta respecto al rol de los y las independientes, creo yo que más que pensar como en él o la independiente y cuáles son quizás las facilidades que se le puede dar a los y las independientes, hay que pensar también en cómo hacernos cargo de la organización social, territorial, que se gestó desde el 18 de octubre, entendiendo que eso también es parte del proceso constituyente, porque en esa instancia, los cabildos, las asambleas territoriales, es donde se discutió qué tipo de modelo, qué tipo de Estado queremos, qué tipo de modelo, qué tipo de Estado no queremos. Eso también es proceso constituyente. Entonces, yo creo que hay que poner de relevancia lo colectivo, más que la independencia propiamente tal, pero también poner de relevancia lo colectivo implica sí efectivamente
abrir las puertas y dar las garantías para que esos colectivos, lo colectivo, las asambleas territoriales, los cabildos, puedan tener una efectiva participación en la Convención Constitucional, inclusive, no solo el proceso constituyente como en términos más generales. Y ahí al menos creo yo que el rol que pueden tener las organizaciones sociales hoy día, organizaciones sociales que están más posicionadas dentro de los movimientos sociales, es clave para poder también ejercer una presión a los partidos políticos. Y nosotras estratégicamente dentro de la Asamblea Feminista Plurinacional lo vemos de esa manera. O sea, hoy día nosotras tenemos contenido programático, tenemos capacidad de movilizar, tenemos compañeras posicionadas para ser candidatas constituyentes feministas. Entonces hoy día también nosotras estamos ejerciendo una presión a los partidos políticos para que comprendan que es necesario hoy día dar voz y dar cabida a quienes también han sido protagonistas de las grandes luchas que se han dado al menos en los últimos 30 años. Y ahí creo yo que el rol que tienen las organizaciones sociales propiamente tal, con mayor asidero dentro de los movimientos sociales, sí son fundamentales. Y eso también se relaciona con el tema de la protesta, porque lo decía anteriormente, la protesta social, un poco lo que comentaba Daniel, la protesta social inorgánica también fue lo que genera que se produzca esta revuelta social, porque te generó situación de ingobernabilidad. Y también la ingobernabilidad fue lo que posibilitó el cuestionamiento a la institución Jaime Guzmaniana que teníamos. Y fue lo que remeció la institucionalidad. Entonces también esta protesta inorgánica te permite la ingobernabilidad que es tan necesaria para las grandes transformaciones. Y por eso a mí me llama la atención de repente como ciertos sectores que se posicionan desde la izquierda transformadora, les da un poco de miedo esta sensación de ingobernabilidad y llaman al tiro a la calma y a querer resguardar una institucionalidad que, ¿por qué queremos resguardar una institucionalidad que es justamente la institucionalidad que estamos tratando de desbaratar? Y ahí en realidad yo creo que la protesta, uno, es innegable que se va a producir, y dos, es también cómo desde los sectores de izquierda podemos ir articulándonos hoy día con quienes protestan, quizás con un contenido programático relevante, pero también cómo podemos ir articulándonos desde lo programático con miras también al proceso constituyente. Y un poco lo que comentaba es que anteriormente es que la protesta es muy clave para el proceso constituyente, o sea, tanto grandes movilizaciones como movilizaciones quizás más orgánicas, más organizadas, marchas masivas, pero también la protesta callejera, creo yo, cobra relevancia para la presión que también nosotros podamos ejercer a la discusión más institucional del órgano constituyente propiamente tal, porque necesitamos un proceso constituyente dinámico, no podemos tener un proceso constituyente estático. Y a mí me da miedo que lo que está haciendo la concertación hoy día en llamar a que la gente no salga a movilizarse es nuevamente coaptar las fuerzas de los movimientos sociales y conducir en el fondo la masividad de los movimientos sociales, conducirla a un sistema político que te permita estabilidad, un sistema económico que te permita estabilidad, que fue un poco lo que hicieron en los 90, o sea, acallar las movilizaciones sociales, desmontar los sindicatos, desmontar los movimientos sociales, para también conducir un poco los procesos transformadores desde lo institucional. Entonces hoy día dicen, ok, listo, fue el 18 de octubre, fue el estallido social, ahora guárdense en las casas y nosotros nos preocupamos de cambiar la constitución en el órgano constituyente. Yo creo que hoy día los sectores de la izquierda transformadora debemos ser responsables, pero también debemos hacernos cargo de que la protesta social va a estar igual. Eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Hacemos el cierre de esta ronda con la intervención de Carlos? Sí. Héctor, solo hacer un comentario de la ronda anterior, porque al final no me diste la palabra para terminar ahí, pero quiero comentar algo sobre el tema de la hoja en blanco y aclarar algo. Nosotros sabemos y estamos convencidos que el proceso consagrado en el 15º de la Constitución lo que ha hecho es asegurar la hoja en blanco. Eso no hay ninguna duda. Lo que yo afirmo
es que si tú no tienes normas generales sobre la orientación del quehacer, en virtud de que la Constitución es la norma jerárquica superior y posteriormente están las leyes orgánicas constitucionales, etcétera, para abajo, si no tienes una norma que orienta el quehacer del resto de la normativa, entonces ese resto de la normativa se puede mantener intacta. En consecuencia, si yo no tengo una norma que dice que el agua no puede estar privatizada, si no tengo una norma que dice que la seguridad social tiene que regirse por el principio de solidaridad, si no tengo una norma que dice que la educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad, entonces las leyes orgánicas, al no tener norma constitucional, pueden mantenerse intactas, e incluso las leyes para abajo. Y eso es lo que va a suceder con el sistema de, por ejemplo, con el sistema de pensiones. Voy a tener que modificarlas con posterioridad a través de una ley. Entonces, y esa ley, al no haber mandato constitucional, puede resultar en que se mantengan ciertos pilares del sistema neoliberal actualmente existente. Entonces, y sí creo, estoy convencido, que lo que nosotros tenemos que hacer para resolver ese problema, insisto, es apelar a los poderes supremos del órgano constituyente y del pueblo. No podemos dejar de relacionarnos con el pueblo para poder resolver los problemas, porque es ahí donde se va a finalmente dirimir el asunto. Entonces, creo que esa reflexión todavía parece que tenemos que hacerlo un poquito más. Sobre el tema de los independientes, señalar lo siguiente: en Islandia el proceso constitucional eligió sus delegados mediante sorteo. Yo pienso que es la mejor forma de resolver la constitución de un órgano constituyente, es por sorteo, porque es absolutamente aleatorio, va a tener a todos representados de alguna forma u otra, y yo no tengo para nada, y nosotros no tenemos para nada miedo a la participación de los independientes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se producen los procesos constitucionales, porque los sistemas políticos y los sistemas institucionales están en crisis, la gente dejó de confiar en quienes les gobernaban. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, y por eso hablo tanto del pueblo, la hora de los gobernantes ya pasó, es la hora de los gobernados. Ellos son los que hoy día ya van a dejar de ser gobernados y van a poder decidir su futuro. Entonces, y en eso creo que el tema de los independientes es lo que nosotros hemos planteado. Incluso hoy día mismo se está discutiendo en la Cámara de Diputados una iniciativa en eso, y nuestra bancada presentó una indicación para que se asegurara el cupo de independientes. Al menos dos, una ciudadana y un ciudadano por cada distrito. Porque claro, cuando uno lleva un independiente dentro de su lista, ese es un independiente pro o a favor de tu lista, sí, obvio. Es independiente porque no milita contigo, no es cercano a ti, punto de vista militante, pero es alguien que evidentemente tiene una cercanía. Pero a lo mejor hay independiente y haciéndose cargo de la realidad del país, porque hay mucha gente que dice, mira, yo quiero cambios, yo quiero esto, otro, pero yo no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo lo hacemos cargo de eso? Y es la realidad, y a lo mejor son personas, dirigentes sociales, súper antineoliberales, que están por un Estado plurinacional, que están, por ejemplo, por el feminismo, pero que no quieren en los partidos políticos. ¿Y a dónde los vamos a alojar? Entonces yo creo que lo que nosotros hemos planteado es que 2 más por cada distrito. Y eso equivale, en definitiva, a 56 o 58, si no me fallan las matemáticas, adicionales. Así que en concreto eso es lo que estamos proponiendo. Bueno, de las protestas solo señalar, bueno, quizá habrán visto el debate que se ha generado entre el ministro del Interior y el presidente del PC. Nosotros evidentemente no vamos a renunciar a reivindicar el derecho a la protesta de las organizaciones, del pueblo en general, porque además, y aquí hay un tema que estimo relevante para todos los efectos de lo que hemos estado hablando, el derecho puede tener como fuente no solamente las normas. Hay una fuente del derecho que muchas veces se desconoce o se pretende que no existe, pero que es una fuente real y que ha existido a lo largo de la historia. Y se llama la fuente material del derecho. Los hechos históricos son fuente material del derecho. La protesta es una fuente material del derecho. Y nosotros reivindicamos que la protesta puede ser una fuente material de derecho y su capacidad para articular un nuevo ordenamiento, un nuevo orden o una norma. Y eso te lo ha demostrado, como decía Camila, la lucha que han dado mujeres por los derechos a la igualdad. Yo creo que en eso la protesta juega un rol importante, y como decía Daniel, aquí no puede uno empezar a etiquetar o hablar mal de la violencia, cuando, por ejemplo,
el propio origen del constitucionalismo, y uno lo ve en la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos se inspira precisamente en la oposición a la tiranía y justifica la rebelión en contra de esa tiranía y el uso de las armas por parte del pueblo. Así nació el constitucionalismo norteamericano. Y cuando la Constitución americana empieza, su primera afirmación es "We the people", nosotros el pueblo, ¿cierto? Entonces ahí está la representación y esa cuestión del constitucionalismo norteamericano, ¿cómo nace? Reivindicando el derecho a la rebelión del pueblo norteamericano en contra del colonialismo inglés. Entonces, efectivamente, como dice Daniel, disociar eso es antojadizo, es antojadizo. Ahora, cuando uno afirma eso, ¿quiere decir que uno está a favor de la violencia? No, lo que está haciendo es una constatación histórica de cómo han sido los hechos. Pero lamentablemente aquí se logra hacer caricaturas que creo que no ayudan precisamente al fortalecimiento de la comprensión del proceso que estamos viviendo y más bien tienden a agudizarlo, Entonces, aquí no podemos estar entre los que estamos entre pacífico y violentista. Aquí la línea divisoria tiene que ser entre quienes quieren cambios y entre quienes no quieren cambios. Y entre quienes quieren cambios hay que hacer una conversación para la manera en que mejoramos y mejoremos el desarrollo y la implementación de la protesta, que creo que tiene que convertirse en una protesta que es actualmente una protesta social, de indignación, de recuperación de la dignidad, en una protesta política. Creo que eso era fundamental, el mandato fundamental que tiene este proceso de movilización, y creo que tiene que mantenerse durante todo el proceso constitucional, y comparto esto de que eso va más allá del mero hecho de elegir miembros para un órgano constituyente, sino que dibuja el proceso político en su totalidad. Eso. Perfecto. Agradecemos las intervenciones de los panelistas, a Daniel, a Camila, a Carlos. Agradecemos también a la audiencia acá en Chile y en el extranjero. Ha sido un placer tener este debate. Quedaron muchas discusiones pendientes, pero sin duda se abren hartas preguntas que verifican conocimientos de cara a lo que es el plebiscito y el largo proceso constitucional. Bien, muchas gracias a todos nuevamente. Estén atentos a las actividades que vamos a ir realizando. Y bueno, nos esperamos ver en las calles, en las asambleas, también en la programación que va a hacer el campo. Gracias a todos y bueno, estamos gracias y hasta Con respeto y libertad. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias. Un nuevo pacto social, dignidad y educación. Ya, paré la transmisión ahora.